De esta sesión que tenemos con nosotros a una profesora de la Universidad de Sevilla, a Lorena Romero, que es profesora de la Facultad de Comunicación, sabe de periodismo y nos va a contar, pues eso, cómo hacer historias con los datos y nos contará algunos casos realmente interesantes. Ya, no me extiendo, Lorena, cuando quieras. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues como ha dicho... Sí, gracias. Como ha dicho Antonia, soy Lorena Romero, soy profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y la verdad es que quizás sea o creo que soy la única profesora que procede del ámbito de las ciencias sociales dentro de todo lo que ha sido el programa. Bueno, tenían compañeros también de Derecho, ¿no?, en las primeras sesiones. Pero realmente yo no voy a explicaros cómo programar, no voy a contaros nada sobre programas, porque realmente lo que quiero contaros básicamente es cómo organizar toda la información que vayáis recopilando a lo largo de vuestro proyecto, cómo organizarla y cómo darle la forma de una historia, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no? Escuchar las historias que tenéis que contarnos a través de vuestros proyectos. Así que yo básicamente me voy a limitar a unos pocos objetivos, creo, lo más claro posible para ayudaros a organizar la información. Yo soy profesora de una asignatura que es Técnicas de Investigación Periodística y combinamos ambas facetas, la búsqueda de datos y después la estructuración de esos datos y el poner en conocimiento público toda aquella información que han conseguido localizar mis alumnos. Y evidentemente nosotros vamos a dar muchísima importancia a la capacidad de estructurar la información y de crear un relato que llegue a la audiencia. Yo siempre le comento a mis alumnos de periodismo que si sus trabajos no se leen, no tienen ningún valor, no ha servido para nada esos 4 meses de esfuerzos que han hecho buscando datos, buscando entrevistas, si no son capaces de conseguir que la audiencia pinche sobre sus trabajos. Nosotros hacemos formato multimedia y se lea sus trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, un poco también la idea de este taller, más centrado en cómo contar aquellos datos que hemos trabajado, es precisamente conseguir ese objetivo final, que es que nuestros datos lleguen a las audiencias. Utilizo el término audiencia porque una de las clarificaciones que vamos a hacer es que tenemos que tener en cuenta los distintos colectivos a los cuales nosotros podemos dirigirnos cuando estamos haciendo una información. He planteado unos objetivos, bueno, creo que sintéticos, claros y concisos para intentar articular la sesión. El primero de los objetivos va a tratar de abordar la realidad de cómo convertir un dato en un relato. Es decir, cómo trasladar toda esa información que está contenida en todos los datasets, que seguro que estáis ya recopilando, y cómo convertirlo en una historia. Hay claves para hacerlo e intentaré un poco traspasar toda la parte más teórica, aunque sí va a haber un primer bloque más teórico reflexionando sobre por qué es importante la historia, por qué es importante el relato, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver claves muy prácticas de cómo, por ejemplo, redactar un título, cómo redactar una anotación, qué tipo de estrategias podemos emplear, los patrones, las estructuras narrativas. Para entender ese tránsito del dato al relato, vamos a hacer una brevísima introducción a lo que es el data storytelling, porque evidentemente hay muchísima bibliografía y un apartado final en esta presentación donde se puede ir consultando algunos recursos muy útiles y muy interesantes. Vamos a dar una serie de definiciones, son 4 o 5 seleccionadas porque un poco ellas nos van a permitir después reflexionar sobre las buenas prácticas que podemos hacer cuando tenemos que contar una historia con nuestros datos. Consejos prácticos, como os he mencionado, la identificación de patrones y estructuras narrativas. Aquí vamos a ir viendo, evidentemente, distintos niveles, ¿no?, en función de la complejidad de aquello que queramos narrar. Pero bueno, si va a ser nuestra primera experiencia contando datos, una de las primeras ideas que podemos transmitir es que utilicemos estructuras clásicas, estructuras que funcionan bien, que están muy determinadas por lo que es el storytelling, que vamos a explicarlas y ya, evidentemente, si hay alguno de los equipos de trabajo que se siente cómodo en esas estructuras clásicas, sí dar el paso a la siguiente etapa y utilizar una estructuración narrativa un poco más compleja. Y la última de las ideas, fundamentalmente, es que veamos
veamos visualizaciones, veamos historias contadas con datos. De ese ejercicio de visualización, yo he ido seleccionando algunas páginas web de periódicos, de organismos públicos, de empresas privadas, un poco para que veamos cómo se está trabajando y sobre todo también podamos tomar ideas, ¿de acuerdo? Ideas que funcionan bien, que han sido utilizadas de manera reiterada por distintos organismos, como he mencionado, y que evidentemente nos pueden servir para inspirarnos y para desarrollar nuestro trabajo posterior. En este sentido, voy a tener que ir dando el salto, ¿no? De vez en cuando voy a ir cambiando pantalla y vínculo, la presentación y la pantalla. Espero no perderme mucho, pero de todos modos, en la parte de recursos tenéis muchísimas más visualizaciones que también podéis tener a vuestra disposición. Bueno, yo creo que una de las ideas que ha quedado clara a lo largo de todas las sesiones que hemos tenido desde que empezó el Datathon es que el dato es importantísimo. ¿De acuerdo? He ido recopilando incluso algunas de las frases, ¿no?, que iban mencionando algunos de los ponentes. El dato genera conocimiento, el dato nos permite tener una ventaja competitiva, ¿no? A lo mejor cuando estamos trabajando en un entorno empresarial, pues nos puede permitir una toma de decisión que nos permita vender más y, por lo tanto, sacar una ventaja sobre nuestros socios del sector, ¿no? Tienen un elevado valor social, se convierten en conocimientos, son un servicio público. Está claro que todos somos conscientes de que estamos rodeados de datos. Esta es una de las visualizaciones también que habíamos seleccionado para que pudierais ver un poco algunos casos, ¿no? No es de las mejores, de hecho vais a encontrar bastantes críticas a estas visualizaciones por la saturación, por el tipo de color que se utiliza, por la densidad, por la complejidad, pero bueno, quizás resumía bien esa idea que está en la base de la presentación, en la base de la diapositiva, donde se menciona el concepto de que los datos nunca duermen. ¿De acuerdo? No nos dejan escapar si estamos consultando nuestro móvil, si nos estamos desplazando. En cualquier momento se están generando todos esos datos que nos aportan ese valor social tan importante. Es verdad que el dato tiene un valor social importante, pero hay una idea clave que se trabaja desde el storytelling, es que el éxito de ese dato, o sea, el dato per se, bueno, pues se convertirá en un proceso exitoso si somos capaces de contarlo de manera efectiva. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo cualquiera de nosotros está sobresaturado de información. Vivimos en un espacio infoxicado donde estamos continuamente recibiendo distintos inputs informativos, en forma de palabras, en forma de imágenes, accedemos a nuestras redes sociales, accedemos a plataformas de streaming, accedemos a la radio, a cualquier medio que utilicemos, cualquier soporte que utilicemos, estamos recibiendo muchísima información. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que nuestro dato, que somos conscientes de la importancia, del valor del mismo, llegue a esa audiencia, siga un proceso exitoso para que podamos visualizarlo, podamos narrarlo y podamos dotarlo de un sentido. El potencial del dato está sobre todo en la capacidad que va a tener para clarificar determinadas realidades y ayudarnos a tomar decisiones. Si no somos capaces de clarificar esas realidades de una manera comprensible e inteligible para nuestro público, pues habremos fracasado. Otra cuestión también que puede sucedernos es que hagamos un mal uso de los datos, los posicionemos en una estructura narrativa opaca y consigamos un efecto totalmente contradictorio, que sea no permitir el conocimiento, no permitir la toma de conciencia, no permitir la toma de decisiones, sino provocar precisamente, bueno, pues un concepto con el que estamos todos hoy en día muy familiarizados, que es el de la desinformación, ¿no? Estar desinformados y, por tanto, tomar decisiones poco correctas. Ay, me ha cargado, perdón, me ha cargado un segundito porque me ha cargado la presentación que no era. Ay, yo había traído, perdón, voy a intentar un poco, vamos a ver si lo soluciono, ¿de acuerdo? Examinar OneDrive, había cargado la presentación 3 porque había cambiado este primer ejemplo, el que estáis ahora mismo visualizando es el de, venga, voy a intentarlo, ¿vale? Compartir, un segundito. Es una página muy interesante que es la página de Pudding,
¿de acuerdo? Que es una empresa que se dedica en un primer momento a hacer visualizaciones, pero conscientes de que había que dar un salto dentro de ese concepto de la visualización, que no es lo mismo la visualización que el data storytelling, pues han cambiado un poco el lema de su página web, precisamente poniendo el acento en las historias. Ahora sí está la diapositiva que yo quería, perdonadme. Había seleccionado este ejemplo, ¿de acuerdo? La noticia publicada ayer por el País, por la versión online del País. Nace Think Data, la herramienta que busca arrojar luz a los datos de audiencia de Netflix y Amazon. Me imagino que casi todos los que estamos aquí conectados en la sesión, pues seremos usuarios de alguna de estas plataformas de streaming. Y creo que también, si más o menos nos interesa un poco cómo funciona el sector de las audiencias, nosotros en el mundo de la comunicación pues seguimos muy atentamente este fenómeno, pues nos hemos encontrado siempre con que Netflix ha publicado los datos de audiencia de una manera bastante particular, ¿no? No ha hecho nunca público cuál es su sistema de medición, simplemente dice que publica el número de usuarios, el número de minutos que han sido visualizados por los usuarios, pero realmente no sabíamos cada semana, cuando nos encontrábamos con el top 10 de los productos más vistos en Netflix, no conocíamos realmente cuál era la metodología que se encontraba detrás, y eso evidentemente pues impedía muchísimas tomas de decisiones posteriores, como por ejemplo para un productor ayudarle a tomar la decisión de qué tipo de producto puede resultar interesante para un usuario de Netflix con una determinada edad, con una determinada procedencia, ¿vale? O también, por ejemplo, y esta es la razón por la cual ha nacido esta herramienta que estoy aquí mencionando, tener datos fiables de usuarios para el sector de la publicidad, hacer la entrada en las plataformas en streaming y así, evidentemente, conseguir abaratar los precios de las suscripciones. Esa es la razón real por la cual ha nacido esta herramienta, que es Think Data, que la desarrolla una empresa británica que se llama Soda, especializada en las mediciones de audiencia. ¿Qué va a hacer Think Data? Bueno, pues Think Data va a clarificar un poco cuál es el tipo de estrategia que se ha utilizado por parte de las plataformas de streaming, cada una con el suyo, Amazon por un lado, HBO, Netflix, las grandes, y después las independientes tipo Filmin. Va a clarificar un poco la metodología, sobre todo la va a unificar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Netflix sí cuantifica los visionados de sus usuarios que son inferiores a 2 minutos, mientras que el resto de plataformas parece ser que lo descarta. Digo parece ser porque todavía impera un poquito de secretismo en torno a esta cuestión. Y lo que se va a conseguir es, primero, unificar el método de medición de las audiencias y después también ir incorporando determinadas variables que nos pueden ayudar precisamente a esa toma de decisiones, como ha mencionado, la edad, género, procedencia y así, evidentemente, el desarrollo de productos audiovisuales más ajustados a nuestras necesidades, pero como he dicho también, la entrada en el sector de la publicidad, que necesita, evidentemente, conocer quién está viendo qué en cada momento. Con toda esta reflexión en torno al dato, vamos a intentar un poco justificar por qué necesitamos contarlo, por qué necesitamos narrarlo, no solamente verlo, ¿de acuerdo? Hay una parte de uno de los talleres que se impartió hace un par de semanas, si no recuerdo mal, donde también se hablaba de las visualizaciones, pero no es suficiente la visualización, sino que tenemos también que narrarlo. ¿Por qué? Porque gracias a la narración vamos a conseguir uno de los principales valores de la historia, que es insertar nuestro dato dentro de un patrón comprensible para la audiencia. Había recogido algunas frases, ¿no?, dentro de todo lo que es esta bibliografía especializada dentro del data storytelling, por ejemplo la de Matthew Conlent, que habla de cómo las personas cuentan historias, las palabras cuentan historias, las imágenes cuentan historias. Bueno, los arcos del triunfo cuentan historias, las pinturas rupestres cuentan historias, las vasijas cuentan historias, los jeroglíficos, las tablas cuneiformes, todo cuenta historia, ¿no? Y después esas palabras de Sej Algora, donde realmente reflexionaba que es que la capacidad o la habilidad para contar historias está en la esencia del ser humano. No es algo que hagamos, sino es lo que somos realmente. Por eso un poco ya también he ilustrado estas primeras reflexiones sobre lo importante que es la narración en nuestra vida, con distintas muestras narrativas de distintos momentos históricos donde el ser humano ha sentido la necesidad de contar las venturas y las desgracias de sus héroes, donde ha sentido la necesidad también de contar su vida cotidiana, donde ha sentido la necesidad de contar y magnificar a sus emperadores, ¿de acuerdo?
Yéndonos al presente, yo estaba hablando mientras hacíamos la transición a esta sesión sobre cuál es el poder de la historia, cuál es el poder de los relatos, de las leyendas que están por todas partes, nos rodean. Me acordé, y por eso no había hecho mal la presentación y había incorporado una presentación incorrecta, me acordé de este titular también que había visto en el País. Me imagino que todos estaremos un poco al tanto de cuál es la realidad mediática en este momento, la situación conflictiva que se vive en Ucrania. Y bueno, un poco analizando, de repente me encontré con este titular que mencionaba esa capacidad comunicativa, esa excelente oratoria que tiene el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y cómo esa capacidad comunicativa, esos relatos, de hecho ya he encontrado también en muchos medios la definición y la caracterización de héroe, ¿de acuerdo? Nosotros cuando en periodismo utilizamos determinadas palabras estamos siendo muy consecuente con lo que estamos diciendo, ya me lo he encontrado escrito en muchísimos medios. Hablaba precisamente de cómo la oratoria del presidente ucraniano era muchísimo más poderosa que los recursos militares que tenía Ucrania, ¿no? Dice, la capacidad comunicadora del presidente ucraniano, que no sé si sabéis, pero era actor, es capaz de compensar la inferioridad militar. Y no sé también si habéis estado al tanto de todas esas presentaciones, intervenciones que ha tenido el presidente ucraniano en distintos parlamentos, en distintas instituciones políticas en Estados Unidos y en Europa también, en Italia, en España. Y una de las estrategias que ha utilizado ha sido la mención a determinados episodios históricos cargados de un gran simbolismo. Cuando Zelensky intervino en el Congreso estadounidense, mencionó dos hechos fundamentales para la historia de Estados Unidos, que cualquier estadounidense, y nosotros también tenemos en nuestra memoria, el ataque a Pearl Harbor y el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Ya estaba generando, ya estaba vinculando emocionalmente a la audiencia, sabía que esa era una manera de captarlos muy potente. Cuando intervino en Italia, habló de la ciudad de Génova, ¿no? Una de las ciudades más importantes, y mencionó qué pasaría si la ciudad de Génova estuviera totalmente masacrada, incendiada, como está, bueno, pues Mariupol o cualquier otra de las ciudades ucranianas. Y en la última intervención que ha tenido en nuestro país, en el Congreso de los Diputados, pues también ha utilizado un recurso simbólico muy potente para captar la atención de la audiencia, que ha sido el bombardeo de Guernica, ¿no? Retrayéndonos pues a ese episodio de la historia reciente de España. Por lo tanto, y un poco para ratificar también esas dos frases que tenéis ahí señaladas, no somos capaces de escuchar. Yo creo que si ahora mismo os pregunto cuántos muertos hay actualmente contabilizados en el conflicto ruso-ucraniano, pues a lo mejor si tiramos de Google y sacamos el móvil, seguramente sí, aunque bueno, las cifras tampoco nos las tenemos que creer del todo, ¿no? Pero es verdad que cualquiera de nosotros puede recordar algunas de las numerosas historias, de los numerosos testimonios que se han ido contando. No seremos capaces de recordar el dato exacto, pero sí recordar y sentir, que es un concepto muy importante y por eso lo tengo resaltado en negrita, sentir la historia, ¿no? Y después también, bueno, pues muchas veces cuando a lo mejor estamos accediendo a la información, no me cuentes las noticias, dime de qué va, ¿no? Dime el argumento, dime la idea básica, la idea clave. Bueno, pues eso es básicamente también lo que vamos a intentar hacer con los datos, respetando siempre, evidentemente, unos parámetros de exhaustividad, de claridad, de verificación que no podemos en ningún momento perder. ¿Cuál es, por tanto, el poder de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando a cualquiera de nosotros nos cuenta una historia? Estamos intentando buscar algún ejemplo que nos sirviera, ¿no? Y sobre todo que nos conectara con nuestro yo más cotidiano. Y me he acordado de un canal de televisión que es Comedy Central, Comedy Channel, y los monólogos. No sé si a lo mejor alguno de vosotros pues lo ve o lo ha visto regularmente. Pero me he acordado de ese ejemplo, el éxito, ¿no? De este formato televisivo, donde ya sabéis que, bueno, pues una serie de personajes más o menos conocidos, algunos se han hecho famosos precisamente a partir de ese paso por el programa, pues contaban historias, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando estamos ante una historia, ¿no? Imaginamos, yo ahora mismo me estaba imaginando en mi sofá, viendo cualquiera de estos monólogos. Cuando nosotros nos ponemos ante una historia, lo que hacemos siempre es intentar identificar
patrones que nos sean fácilmente reconocibles. Tratamos de identificar aquello que se repite, aquello que nos suena, aquello que es recurrente. Tratamos de identificar ciclos, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que hacemos cuando nosotros nos ponemos delante de una historia. Identificar aquello que nos resulta familiar o conocido. Y eso es lo que hacemos cuando nos están contando una historia con dato. Intentar encontrar el sentido repetido de ese dato. Lo segundo que intentamos hacer cuando nosotros estamos delante de una historia es ver con qué se vincula ese dato, con qué hechos anteriores se vincula el dato, es decir, de dónde procede ese dato, con qué pasado y sobre todo también hacia dónde nos conduce ese dato. Ese dato tiene un futuro. Intentamos crear también una linealidad dentro de la historia. Entonces, lo que conseguimos cuando nosotros estamos insertando un dato aislado dentro de una historia es dotarlo de un sentido, dotarlo de un contexto que nos va a facilitar la comprensión, que nos va a permitir identificar, es el tercer concepto que tenéis ahí reseñado, un frame, un marco de referencia de conocimiento, que son, por ejemplo, los que habitualmente utilizamos cuando redactamos noticias. Utilizamos frames ya conocidos por la audiencia para facilitarle el consumo de la noticia. Y eso nos va a permitir una ventaja muy importante en un mundo donde hemos dicho que estamos tan saturados de datos, es que la audiencia retenga parte de ese dato, un porcentaje más o menos elevado, y recuerde lo que nosotros le hemos contado. ¿De acuerdo? Somos capaces de favorecer la comprensión del dato al integrarlo en una estructura de sentido mayor en el que identificamos un patrón que ya hemos visto utilizado en otras ocasiones y, llegado el caso, nos puede permitir memorizar el dato completo. Más cuestiones que nos permite el insertar un dato dentro de una historia. Cuando nosotros metemos el dato en una historia, utilizamos un valor importantísimo que es la capacidad para generar una emoción. Una emoción que nos va a permitir, uno, captar la atención de nuestra audiencia. Ahora mismo todo lo que es el sector de la producción de contenidos compite básicamente por la atención de los usuarios. Es lo que valemos ahora mismo cuando entramos en cualquier página web, cuando nos conectamos a nuestro perfil en nuestra red social. Están compitiendo por nuestra atención. Entonces, gracias a ese relato generamos una emoción y somos capaces de conectar cuando hay una emoción de por medio. Si estamos presentando un dato aséptico, un dato sin ningún tipo de contextualización, sin ningún tipo de patrón reconocible, nos resultará muchísimo más difícil prestar atención a lo que nos están contando. Captan nuestra atención los primeros, pero hay más todavía. Nos permite dos pasos más importantes, más allá de que miremos en un momento determinado a una historia. Nos va a permitir conectar con otras personas, nos va a permitir crear comunidad, nos va a permitir desarrollar empatía con esa comunidad que comparte mi comprensión de la historia. Y dentro de esa comunidad nos va a permitir sentirnos cómodos, sentirnos también identificados y nos va a permitir dar el siguiente salto, que es involucrarnos. Involucrarnos a lo mejor en adoptar una determinada decisión, en promover una determinado cambio, una determinada actuación. ¿De acuerdo? El famoso concepto del engagement. No solamente captamos la atención, sino que somos capaces de generar en nuestra audiencia un deseo de acción, de moverlos a la acción. Pues todo eso lo conseguimos gracias, evidentemente, al relato, a la historia. ¿Por qué? ¿Por qué conseguimos todas estas cuestiones? Bueno, pues no solamente por una cuestión puramente narrativa, no solamente por hacer una buena estructura, con unos buenos caracteres, ¿no? Unos buenos personajes, una buena contextualización, un buen escenario, sino que es que evidentemente tenemos un conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro cuando nos están contando una historia. Y lo que nos dice nuestro cerebro es que cuando nosotros contamos una historia, ponemos en funcionamiento muchísimas más neuronas y ponemos en funcionamiento muchísimos más procesos neuronales que nos van a permitir garantizar el éxito de ese relato que estamos contando. Tenéis en la presentación algunos de los principales funcionamientos o algunas de las principales funciones, que se activan cuando nosotros estamos contando una historia ante un auditorio, ¿no? La primera que se provoca cuando nosotros estamos escuchando ese relato es
generar lo que se denomina el acople neuronal. Cuando nos cuentan una historia somos capaces de identificar el punto de vista de la persona que lo está contando. Podemos nuevamente remitir a ese ejemplo de Zelensky en los distintos parlamentos, en el Congreso. Es decir, somos capaces de identificar el punto de vista, en este caso sería pues el sufrimiento experimentado por el pueblo ucraniano, y somos capaces de generar una conexión entre los dos extremos de la cadena informativa, ¿no? Entre el emisor y el receptor. Nos identificamos con nuestro emisor y no solamente se consigue eso, sino que también hacemos nuestra su historia, ¿de acuerdo? La sentimos como nuestra, la compartimos, evidentemente, y por tanto somos capaces de generar esa reacción, ¿no? El segundo de los efectos también que se provoca es el efecto espejo. Escuchar a nuestro interlocutor va a provocar, evidentemente, que nosotros generemos esa interconexión neuronal con él. Más cuestiones que se desarrollan en nuestro cerebro, ¿no? O más actividades que se desarrollan en nuestro cerebro cuando estamos escuchando una historia o un relato. Normalmente cuando nos cuentan un relato, como entra en juego ese componente emocional, nuestro cerebro libera mucha dopamina y la dopamina nos produce una sensación de relajación que nos permite, nos predispone muchísimo más fácilmente a dejarnos llevar por lo que nos está contando la historia. Nos hace sentirnos relajados, nos hace sentirnos tranquilos y por lo tanto podemos identificarnos con lo que están contando de una manera pues muchísimo más relajada y muchísimo más fácil. Es verdad que nosotros somos capaces de olvidar muchísimos datos, muchísimos hechos, seguro que cualquiera de nosotros da fe de eso, pero es muy difícil que olvidemos cómo nos hace sentir una historia. Eso sí es muy difícil de olvidar, ¿no? Seguramente somos capaces de conservar en nuestra memoria múltiples recuerdos de cómo determinadas situaciones nos han hecho sentir, aunque no seamos capaces de identificar claramente cuál era esa situación, ni cuáles eran todos los componentes, ni todas las circunstancias que rodeaban, pero la sensación que nos provocó, seguramente sí seamos capaces de recordarla de una manera bastante vívida. Aunque bueno, también hay que decir que ese recuerdo de la sensación en muchas ocasiones pues está también bastante alterado por nuestro propio cerebro. Y otra de las cuestiones también que se ha comprobado que funciona de este modo cuando nos están contando una historia es que no solamente se activan las áreas cerebrales que están relacionadas con el procesamiento del lenguaje, con la comprensión, con la memoria, sino que nuestro cerebro cuando nos cuentan una historia activa nuestra corteza motora, es decir, activamos aquellas zonas cerebrales que activaríamos si nosotros estuviéramos haciendo la acción. Imaginemos que nos están contando la historia de una persona, de un corredor, ¿no? Que está haciendo una maratón. Pues nosotros al escuchar esa historia, nuestro cerebro activa aquella parte que da las órdenes a nuestras piernas para que corramos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que se ha demostrado que es muchísimo más exitoso todo el funcionamiento cerebral cuando estamos ante una historia y no ante un dato aislado. Vamos a intentar, o voy a intentar convenceros de seguir convenciéndonos de la importancia, ¿no? de contar las historias. Entonces, un poco tratar de desmontar también algunas de las ideas básicas que nos podemos encontrar cuando empezamos a leer documentación específica sobre el data storytelling. Son muchas ocasiones, bueno, pues grandes mitos, ¿no? Como esos 4 que tenemos aquí puestos del el dato es aburrido. No siempre tiene que ser así, pero es verdad que en muchos manuales de data storytelling se encuentra ese argumento. El dato es complejo. Tampoco es 100% cierto, porque evidentemente la complejidad del dato va a depender de la audiencia y de la capacidad que tenga la audiencia para descifrar el dato, pero bueno, estos son esos 4 grandes mitos. El dato no provoca una acción, ¿de acuerdo? Son las historias las que provocan las acciones. El dato se olvida fácilmente, ¿de acuerdo? Y las historias vienen a solucionar todos estos problemas. Si el dato es aburrido, la historia nos lo va a hacer interesante. Si el dato es complejo, la historia, gracias a esa conexión con otros datos y con esos patrones reconocibles por la audiencia, va a facilitar su comprensión. El dato no es capaz de generar que tomemos partido, que tomemos una acción, que desarrollemos una acción,
mientras que la historia sí son capaces de hacerlo. Lo analizaremos también porque es un efecto psicológico que ha sido ampliamente estudiado, ¿no? Y bueno, los datos son fácilmente olvidables, mientras que las historias son capaces de dejar esas impresiones que pueden perdurar toda nuestra vida. Vamos a intentar verlo a través de algunas visualizaciones, sobre todo para ver si consiguen ese efecto, ¿no? Bueno, voy a cambiar otra vez a pantalla completa, ¿de acuerdo? Un segundito, porque tengo que pararlo, a ver si conseguimos verlo. Compartir, me voy a pantalla, ¿vale? Esta es una, no sé si la estáis viendo, creo que sí, que ahora mismo tengo compartida la pantalla. Se ve más o menos en negro, es así, ¿no? Que se está moviendo. Exactamente, es una visualización dinámica, ¿de acuerdo? Sobre las muertes por arma en Estados Unidos en el año 2013. Creo que, bueno, es un dato también con el que nos solemos encontrar muy frecuentemente, ¿no? El número de personas que han fallecido cada año en Estados Unidos como consecuencia de la tenencia de armas. Bueno, la visualización, si os dais cuenta, le da un poco la vuelta. No interesa tanto el número de personas muertas, ¿de acuerdo? Que es este que tenemos aquí, pero ver un poco cómo le ha dado la vuelta a la historia realmente. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con otra vez la misma historia del número de muertos por herida de arma en Estados Unidos. Sí, ya todos lo sabemos, el tema de las armas en Estados Unidos es muy complejo, pero sin embargo ellos han conseguido darle la vuelta a la historia. No solamente no ponen el acento en el número de personas que se han muerto, sí, lo tenemos aquí, pero el dato importante es el que aparece a la derecha, es decir, la cantidad de años que se han dejado de vivir como consecuencia de la pérdida de esas vidas, más de 500.000 años, ¿de acuerdo? Conociendo el perfil de la persona que ha muerto por herida de arma, conociendo sus antecedentes, hacen una estimación de lo que sería la esperanza de vida de esa persona y calculan lo que podría haber vivido. Esta animación ha sido muy criticada. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay, desde el sector más purista del periodismo, pues se ha criticado que realmente tiene poco valor informativo. Bueno, podríamos discutirlo, pero desde luego sí que genera una impresión, ¿no? Ese comienzo también gradual, esa pantalla en negro, y que poco a poco se van lanzando todas las personas que han ido muriendo y evidentemente ese resultado final que yo creo que es abominable, que son 500.000 años que se han perdido de vida. Por lo tanto, conseguimos generar esa impresión. Voy a volver a compartir porque tengo que ir pasando, ¿de acuerdo? A ver si no me la ha perdido. Vale, creo que voy a intentar a lo mejor tenerla, porque si no voy a tardar bastante. Aquí la tengo. Esa era una de ellas. Vuelvo a pasarme. La siguiente que tenía seleccionada, que me pareció también muy interesante, porque evidentemente puede generar esa toma de conciencia rápida por parte de la ciudadanía, era, esta también es muy reciente, la publicó el New York Times hace un par de semanas, la tenemos directamente proyectada en la diapositiva, era una historia para que consiguiéramos hacernos una idea de manera bastante rápida de lo que había supuesto el éxodo de ucranianos una vez comenzado el conflicto, ¿de acuerdo? Entonces utilizan esa manera de visualizarlo, otros conflictos anteriores donde también ha habido refugiados, Venezuela, Afganistán, Irak también, Siria, evidentemente, durante una serie de años, durante un periodo muchísimo más extenso y, sin embargo, bueno, pues de una manera mucho más rápida, la cantidad de personas que han abandonado Ucrania, pues ha sido muchísimo mayor, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues permitía ese toma de acción, ¿no? Que incluso también reclamaba el propio periodista, ¿no? Diciendo que la respuesta debía ser evidentemente pues mucho más rápida y muchísimo más impactante que la que estaba. Entonces,
Bueno, a través, evidentemente, de estas ideas, tenemos dos ejemplos más. Los ataques con drones en Pakistán es muy parecido al primero que hemos visto de Periscope, con el número de personas que fallecen por herida de arma en Estados Unidos. Y después también, bueno, pues esta historia hecha por El Diario en colaboración con Datadista sobre el desastre del mal menor, ¿no? Y sobre todo la necesidad, como se ha planteado, de tomar medidas urgentes e incluso determinar que tenga una personalidad jurídica para poder ser defendido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a través de esa historia, de esa catástrofe que viene evidentemente desde hace muchos años, bueno, pues motivar este cambio por parte de las autoridades y también por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, vamos a ver un poco si ya convencidos de que es necesario poder contar nuestros datos de una manera exitosa, bueno, pues vamos a ver qué es esto del data storytelling o por qué el data storytelling ha estado cobrando tantísima importancia de unos años a esta parte, ¿no? Ideas claves que podemos resaltar. Bueno, vamos a ver una serie de definiciones, hay muchísimas más. Yo he seleccionado algunas porque incluían algunos conceptos que me parecían interesantes para irlos reflexionando. Data storytelling es una evolución. Tenemos el dato, tenemos la visualización del dato, o que es normalmente lo que se ha trabajado estos años atrás, pero ya no solamente nos sirve la visualización del dato, ¿no? Una visualización bien diseñada, un gráfico bien diseñado, ya no es suficiente. ¿Para qué? Pues ya no es suficiente, evidentemente, para captar a nuestras audiencias. El entorno, como hemos mencionado, es muchísimo más competitivo. Por lo tanto, tenemos que desarrollar estrategias narrativas que nos permitan asegurar el éxito de nuestro dato, ¿no? Que nuestro dato llegue. Entonces, era como una evolución, ¿no? Vamos a ir sumando. De hecho, vamos a ver alguna imagen que quizás un poco permita sintetizar de manera bastante más clara qué es esto del data storytelling. Después también la segunda de las definiciones, ¿no? De Stackpole, donde también hablaba de el concepto de visualizar un dato ya ha quedado superado. Tenemos que insertarlo en una narrativa que sea comprensible para el ser humano. Después, Catherine Coe también, la data storytelling es la habilidad de comunicar de manera efectiva aquellos puntos claves, y esta es una idea importante, ¿de acuerdo? A la hora ya de trabajar de manera más práctica, cómo vamos a contar nuestros datos, ¿de acuerdo? Ese concepto de la idea clave dentro de un montón de datos que tenemos, ¿vale? Usando una narrativa, usando una visualización. ¿Qué nos va a permitir? Poner los datos más importantes dentro de un contexto y, evidentemente, otra vez ese concepto que aparece de inspirar a la audiencia para que se mueva, para que tome un posicionamiento ante determinadas realidades. Miro Kazakov, interesante también porque va a plantear una de las reflexiones que yo creo que ahora mismo tendría que ser más importante dentro de lo que es toda esta reflexión en torno al data storytelling, que es la ética. ¿De acuerdo? Kazakov habla de la necesidad, mejor dicho, la capacidad de ser, de narrar la historia sin introducir ningún tipo de intención o mala intención por parte de quien narra la historia para llevar a nuestras audiencias hacia un determinado posicionamiento. ¿De acuerdo? Vamos a reclamar también una ética por parte de aquellas personas que cuentan historias. Evidentemente, bueno, viniendo del ámbito del periodismo, podríamos hablar largo y tendido de ese tema, de los códigos deontológicos, de la capacidad vinculante que tienen o no, y bueno, cualquier día que abramos cualquier medio nos podemos encontrar muchísimas patadas a los códigos deontológicos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que sigue abierta dentro de nuestra profesión. Después también el intentar un poco escoger los marcos de comprensión adecuados para insertar nuestros datos y después también quitar todo lo que es ese sonido, ¿no? Ese ruido que puede generar determinadas historias y fijarnos en lo más importante. A mí la última de las definiciones quizás es la que me parece más poética, ¿no? Y me parece que sintetiza bastante bien esta idea del data storytelling. Es Hazel Falas, una periodista latinoamericana que tiene un portal muy interesante que es La Data Cuenta, que está en el apartado final de recursos, y dice: el data storytelling no es nada más que el arte de presentar datos para elevar la comprensión de un tema, para facilitar o para elevar la comprensión de ese
de ese tema. Por lo tanto, tenemos datos más uno que sería visualización, la primera etapa. Segunda etapa, añadir una narrativa a esa visualización que hemos hecho extrayendo los datos de determinados datasets. ¿Por qué necesitamos hacer esa evolución? Bueno, pues porque en las dos primeras etapas, si simplemente lo narramos, lo contamos, ¿no? O lo visualizamos, estamos haciendo inteligible el dato, pero no estamos consiguiendo captar a la audiencia, que es un poco lo que queremos, ¿no? Si realmente queremos ser consecuentes con esas ideas iniciales de que los datos generan conocimiento, son una ventaja competitiva y permiten la toma de decisiones, tenemos que conseguir que nuestras audiencias realmente quieran tomar esas decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, para poder conseguirlo, como bien indica Brent Dykes en esta obra clave dentro del Data Storytelling, tenemos que combinar los datos con la visualización y con la narrativa. Vamos a intentar llevar a unas buenas prácticas estas ideas, ¿vale? A ver si conseguimos un poco, bueno, pues establecer ese primer decálogo de buenas prácticas. Es decir, todo lo que estamos hablando sobre la importancia de las historias, las emociones, la comprensión, los marcos de sentido, cómo podemos irle dando forma para después nosotros realmente trasladarlos a los proyectos que vamos a elaborar, tanto para el Datatón como para cualquier otro aspecto de nuestra vida, ¿no? En siguientes etapas formativas o si nos vamos a dedicar, evidentemente, a trabajar en el sector de los datos. Nuevamente aparece aquí Hassel Fallas, ¿no? Hablando de, no se trata de poner la información una al lado de otra. No se trata de ir sumando información, ¿no? En muchas ocasiones no nos aseguramos que la historia sea mejor o llegue más a nuestra audiencia si ponemos más información en ella, ¿de acuerdo? De hecho, también lo vamos a ver si analizamos los patrones de lectura hoy en día, los patrones de consumo de información, veremos que no necesitamos tampoco poner tanta información, necesitamos poner la información justa y necesaria, ¿de acuerdo? Pero ella habla de, bueno, somos casi arquitectos y tenemos que generar una estructura armónica, una estructura donde las piezas encajen, una estructura donde los datos sean fiables, donde los datos estén verificados, ¿de acuerdo? Y tenemos evidentemente que conseguir que esa estructura que nosotros estamos generando tenga un contenido adecuado y sea bella, ¿vale? Lograr esos dos, el equilibrio entre esos dos valores. ¿Cómo podemos conseguirlo? Ay, me acabo de dar cuenta, al final estoy cambiando con el teclado. Bueno, algunas ideas muy básicas, ¿de acuerdo? Para adentrarnos en lo que es la narración, sobre todo si va a ser el primer intento, ¿no? O el primer acercamiento que estáis teniendo a estructurar una información y hacerla accesible a la ciudadanía. Lo primero que tenemos que tener muy claro es ¿qué queremos contar? Tenemos que preguntarles a nuestros datos cuál es la idea clave. ¿Qué queremos transmitir de verdad? Porque cuando estamos ante una gran cantidad de datos pueden surgir múltiples ideas, algunas de las cuales son ideas principales, otras ideas secundarias, pero ¿qué queremos contar nosotros realmente? ¿Qué queremos hacerle llegar a nuestra audiencia? ¿Cuál es la idea más importante? ¿Cuál es el dato clave? Quizás lo veíamos bien con la anterior visualización de Periscope, ¿no? ¿Queremos contar cuánta gente muere o queremos contar cuántos años se han dejado de vivir? ¿Cuántas vidas truncadas han quedado? Tenemos que hacernos esa pregunta. Cuando nosotros estamos trabajando en el periodismo con las fuentes personales, las fuentes testimoniales, las personas, ¿no? Realmente es un trabajo muy complejo, ¿no? Porque estamos trabajando con personas que tienen intereses, que tienen inquietudes, que tienen miedos, que tienen reticencias a hablar con los periodistas. Entonces nosotros tenemos que interrogarlos continuamente, interrogarlos quizás no sea el término más adecuado, preguntarles de manera insistente pero cortés para sacar la información. Pues cuando estamos ante un dataset también a los datos tenemos que interrogarlos de muchas maneras y muchas veces. No quedarnos en la primera pregunta que se nos ocurra, sino mirar los datos desde distintas perspectivas y preguntarse eso, ¿qué quiero contar? ¿Cuál es la idea raíz que yo quiero transmitir? Sobre todo porque
saber responder a esa pregunta nos va a permitir encontrar cuál es el patrón narrativo que subyace a lo que queremos contar y nos va a ayudar a elegir la visualización también. Está todo bastante conectado, ¿no? Pero claro, primero tenemos que saber qué queremos decirles a nuestra audiencia, dónde nos interesa que se ponga el foco de atención, dónde no nos interesa que se fijen, dónde queremos conseguir ese momento de conexión y de empatía. Otra cuestión importante también es que todo aquello que contamos demuestra cuáles son, está conectada con la anterior, ¿no? Demuestra cuáles son nuestras prioridades a la hora de abordar un tema. ¿Vale? Y aquí tenemos que ser muy consecuentes también y tenemos que tener muchísimo cuidado para que las tomas de decisiones no estén muy mediatizadas por nuestro posicionamiento ideológico. Tenemos que respetar el dato, tenemos que respetar lo que dice el dato. Por lo tanto, cualquier decisión que tomemos a la hora de contar ese dato tiene que ser respetuoso con el dato y tratar, como nosotros trabajamos también en el ámbito de la comunicación, que ese activismo que nosotros podemos ejercitar como informadores, como comunicadores, quede en un segundo plano. Lo que nos interesa es transmitir una idea clave que sí va a generar una toma de posicionamiento en la audiencia, pero siempre siendo honestos con el dato. Tercera idea importante, que muchas veces cuando a lo mejor estamos viendo visualizaciones como esa primera que os he puesto, con todos los datos que se generan a lo largo de un día, la clave aquí es que en muchas ocasiones menos es más. Tenemos que dar una explicación sencilla, una explicación clara, una explicación directa. De hecho, incluso hay contabilizado, y lo veremos al final, lo que son las consideraciones incluso estilísticas, ¿no? Y lingüísticas. Hay un número clave de frases que deben ser escritas para asegurarnos que se condensa toda la información y cómo llega esa información y qué tipo de rótulos debemos utilizar y qué tipo... Entonces tenemos que utilizar explicaciones breves, concisas, sencillas, ir aumentando la complejidad de manera gradual, sobre todo si nuestra audiencia nos lo va a permitir. Eso no tiene nada contradictorio con el hecho de ser exhaustivos, ¿de acuerdo? Contar una idea de manera sencilla y clara no significa que no estamos reflejando la complejidad de lo que estamos narrando. Siguiente punto, la necesidad también de ser divulgativos. Intentar utilizar términos técnicos siempre y cuando sea imprescindible, pero seguro que somos capaces de encontrar una manera muchísimo más directa de explicar un concepto a nuestra audiencia, sobre todo porque si nuestra audiencia no lo entiende, nos va a dejar de leer, no va a seguir viendo nuestro proyecto de datos. Se va a sentir abrumado por los tecnicismos y se va a marchar quizás hacia otra historia. No significa que bajemos el nivel, ¿de acuerdo? Sino que seamos capaces de ajustar la explicación a nuestra audiencia. Y si necesitamos incluir términos muy técnicos, a lo mejor tener contemplado la posibilidad de un glosario, ¿de acuerdo? Cuando estamos trabajando, evidentemente, en un entorno multimedia, eso nos permite muchísima flexibilidad a la hora de incluir información adicional para que nuestra audiencia lo entienda. La siguiente cuestión, también nuevamente relacionada, ¿no? Tenemos que conocer si nos vamos a dirigir a una audiencia que va a utilizar nuestros datos modo usuario, si va a utilizar nuestros datos en modo experto, en modo pro. Es decir, tenemos también que saber a quién nos estamos dirigiendo. ¿Qué pretende hacer nuestra audiencia con los datos? Cuando lo lea, ¿qué va a hacer? ¿De acuerdo? Tenemos que saber también el nivel de alfabetización en lectura de datos que tiene nuestra audiencia, nuevamente para conseguir que se queden la mayor cantidad de tiempo posible viendo nuestro proyecto y que evidentemente lo comprendan, se posicionen con nosotros y sean capaces de tomar esa decisión. El DCU es simplemente el diseño orientado a los usuarios, ¿no? No es lo mismo a lo mejor si nosotros tenemos que hacer este proyecto pensando en un jurado que si nosotros tenemos que hacer un proyecto sobre datos para publicarlo dentro de un medio de difusión local o un medio de difusión nacional. O si tenemos que hacer una visualización, una narración de datos y tenemos que hacer una presentación en nuestra empresa. Evidentemente, tenemos que conocer muy bien a la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo para ajustar nuestro relato a las necesidades de esa audiencia. Más cuestiones, la concreción, la capacidad evidentemente de transformar cuestiones abstractas en realidades con las cuales nuestras audiencias se puedan identificar. ¿Vale? Hacerlo cotidiano, relacionarlo evidentemente
con cuestiones que estén en su entorno, y eso nuevamente nos lleva a un trabajo importante cuando vamos a contar nuestro proyecto de datos, que es conocer nuestro entorno, conocer a nuestras audiencias. Después también ser creíbles. En muchas ocasiones, como os he dicho, poner muchísimos datos lo que genera es una apariencia de falsa credibilidad. ¿De acuerdo? En el periodismo de investigación, que es también, bueno, donde yo imparto clases, en la materia en la cual imparto clases, hablamos precisamente de que en muchas ocasiones, cuando no tenemos nada que contar, cuando no hemos descubierto nada, cuando no hay una gran historia que contar a las audiencias, lo que hacemos es empezar a apabullar con datos. Cogemos un montón de datos de un montón de entidades, de un montón de organismos, los ponemos y ya parece que hemos hecho un trabajo de investigación magnífico. No, tenemos que realmente ser capaces de encontrar el dato más valioso y ese es el que tenemos que comunicar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos con ese problema, que tendemos a poner mucho dato para ser creíble y a lo mejor simplemente es muchísimo más sencillo concretar la información o recurrir al concepto de la autoridad. ¿Vale? Recurrir a ese concepto de la autoridad. ¿Cómo podemos recurrir al concepto de la autoridad para dar credibilidad a nuestros datos? Incluyendo siempre la fuente de la cual hemos extraído esos datos y verificando que esa fuente es una institución fiable. ¿Vale? Es una cuestión importantísima. Siempre tenemos que saber, evidentemente, de dónde procede esa información. Es el mejor concepto de autoridad que podemos emplear para hacer creíbles nuestros datos o introducir también una ficha técnica, ¿no? Con cómo se ha realizado la extracción de datos y eso, evidentemente, también nos ayuda a ser creíbles ante nuestras audiencias. Más, y este es un concepto que vamos a desarrollar de manera un poquito más específica en los siguientes epígrafes, que es la necesidad de introducir lo emocional dentro de nuestro relato, ¿no? Introducir ese concepto humano, esa historia humana, esa realidad a la cual estamos representando a través de datos, estadísticas. Es una vida. Detrás de cada dato siempre hay una vida, ¿no? Concreta. Tenemos que ser capaces de introducir esa emoción en nuestras historias. Otra idea más, y bueno, esta es un poquito, no es contraproducente con lo que hemos dicho anteriormente de utilizar siempre estructuras clásicas en las narraciones. Es verdad que nosotros, cuando estamos ante una historia, ante una narración, buscamos ese patrón, lo identificable, lo que reconocemos, ¿no? La famosa estructura de los 3 actos, que tenemos todos bastante bien asumido. Pero también tenemos que ser consecuentes con que nuestra audiencia se puede cansar rápidamente. De hecho, vamos a ver cómo hay distintas estructuras narrativas mucho más complejas para precisamente luchar contra este problema, ¿no? Entonces, una manera de asegurarnos que dentro de una estructura reconocible seguimos captando la atención de nuestra audiencia es introducir un momento de sorpresa, el famoso giro dramático, ¿no? Me imagino que muchos de los que estamos conectados estamos ahora mismo viendo cualquier serie en cualquier plataforma en streaming y nos pasa, ¿no? Cada vez que terminamos un capítulo, pues se produce ese famoso giro dramático, ese giro narrativo que nos permite y nos predispone a seguir viendo capítulos uno detrás de otros para intentar cerrar la trama, ¿no? Es verdad que las audiencias siempre tratan un poco de completar y anticiparse a lo que les están contando. Entonces, meter ese momento de sorpresa, ¿no? El aha moment, ¿no? Ha pasado esto, permite que sigamos enganchados a la historia y, por tanto, hemos ganado nuevamente esa competición por la atención de nuestras audiencias, ¿no? Entonces, también, en determinados momentos, vamos a ver que quizás una estructura lineal puede ser excesivamente aburrida y a lo mejor tenemos que introducir algún factor de tensión dentro de esa estructura. Y la última de las cuestiones también que hemos mencionado de manera bastante rápida, ¿no? Y sobre todo porque ahora mismo hay un debate abierto dentro del sector, es hacer historias con datos es una gran responsabilidad. Es un gran poder, ¿no? El que tenemos en nuestras manos, utilizando también una frase muy cinéfila. Y entonces tenemos que ser realmente consecuentes de que no podemos usar el dato para manipular, no podemos distorsionar escalas, no podemos poner subtítulos erróneos. Tenemos que reflejar lo que el dato está diciendo. Aunque nosotros tengamos una intención, no.
tenemos que ser evidentemente consecuentes con la realidad del dato, ¿no? Y ahora mismo es verdad que no hay un código como tal desarrollado de ética en el data storytelling. Es verdad que algunos expertos y también algunas empresas desarrolladoras de aplicaciones se están planteando ya la necesidad de crear ese código ético, ese código de buenas prácticas, un poco para ofrecer cierto asesoramiento a quienes se introducen en el sector de cómo narrar con datos. Bueno, vamos a intentar ya crear historias, ¿no? O vamos a seguir teniendo en cuenta, mejor dicho, más factores para poder crear una historia de una manera exitosa. 4 puntos. En primer lugar, tenemos que saber mejor que cómo leemos, cómo consumimos la información hoy en día. ¿De acuerdo? No sé qué forma le vais a dar a vuestros proyectos, si va a ser en forma vídeo, si va a ser a lo mejor un formato podcast también, o si va a ser a lo mejor un desarrollo multimedia, ¿de acuerdo? Pero tenemos un poco también que saber cómo la gente accede a la información. Yo os voy a dar un poco el patrón, sobre todo si es enfocado a cómo la gente consume información cuando accede a una página web, que puede ser un recurso también bastante fácil, útil a la hora de presentar nuestro proyecto de datos. En segundo lugar, ¿cuáles son las claves para incluir ese factor emocional? ¿Qué estrategias podemos desarrollar para humanizar la información? Identificar esos patrones narrativos, esas ideas claves que subyacen a nuestro relato y qué tipo de estructura narrativa sería la que mejor se ajusta. Y después, como he dicho, pues una serie de consideraciones muy técnicas, ¿no? Sobre cómo redactar de manera muy concreta pues estos apartados que forman parte de nuestro desarrollo narrativo. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si yo he hecho quizás un poco la traslación, ¿no? A lo que sería pues un formato de carácter multimedia. Ya sé que si hay algún grupo, por ejemplo, que tenga pensado presentarlo en formato vídeo o en formato podcast, pues me escribe directamente al final de la sesión, veréis mi correo, me escribe y le doy algunas ideas también sobre cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, casi todas las visualizaciones que he tenido la oportunidad de ir recopilando, es verdad que casi todas mayoritariamente se desarrollan en este formato o en este entorno multimedia. Vienen muchas también del medio impreso, pero bueno, seamos consecuentes, realmente creo que nos movemos mejor en este entorno. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de contar nuestra historia. Contar nuestra historia y posicionar las partes más importantes de nuestra historia. Es el tipo de soporte en el cual normalmente la gente consume la información, que suele ser pues, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también tenemos que tener muy claro el tipo de programa que vamos a utilizar para diseñarlo, que rote, ¿vale? Después también el tiempo de lectura. Normalmente estamos hablando, siendo muy optimistas, nos van a dedicar entre 3 y 4 minutos. Es decir, que en 3 o 4 minutos de lectura tenemos que ser capaces de hacer llegar nuestra historia a la audiencia. No se superan las 1000 palabras, ¿de acuerdo? Estamos en torno a 800, 900 palabras en ese tiempo de 3, 4 minutos, que es el que nos va a dedicar la audiencia. Después también tenemos que ser muy consecuentes con la gente cuando acceda a nuestra historia, a lo mejor ha llegado a ella por error, ¿vale? Porque normalmente los usos que le estamos dando a la información no tienen mucho que ver con encontrar una historia que nos mueva a posicionarnos y a tomar una decisión, ¿no? Sino que están evidentemente pues, más relacionados con la utilización de servicios de mensajería, búsquedas de empleo, información rápida, fácil, entretenimiento sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que saber evidentemente también, y a lo mejor si sabemos que una de las principales usos que se le da a la web cuando nosotros accedemos es el buscar información de una manera un poco relajada, fácil, pues a lo mejor podemos plantearnos introducir determinadas estrategias de gamificación dentro de nuestro proyecto, ¿no? Para motivar que el lector, al ver que está accediendo a información, pero lo está haciendo de un modo divertido y donde además puede configurar la información según los parámetros que él quiera, pues a lo mejor conseguimos mantenerlo enganchado
un poquito más de tiempo. Y después también, si vamos a utilizar este entorno virtual, pues eso sí ser consecuente con cómo la gente lee. ¿Para qué? Pues para tratar de poner la información más importante en esos lugares estratégicos para que nos quedemos por lo menos tranquilos de que la audiencia ha accedido a la información clave. Esto es como leemos, básicamente. Han sido, bueno, pues varios años de un proyecto desarrollado por el Observatorio Nielsen para intentar descifrar cómo leemos cuando estamos accediendo a Internet. Hay otros patrones de lectura, pero no son tan frecuentes. Este es el que se conoce como patrón NF. A veces cuesta un poquito identificarlo en estas imágenes, ¿no? Pero quizás aquí se vea un poco más claro. ¿Qué hacemos normalmente cuando accedemos a una página web? Bueno, pues lo primero que hacemos es hacer una lectura de izquierda a derecha, ¿vale? Después, una vez que ya ahora veremos aplicado a una página web para que veáis que la colocación de la información pues tiene su importancia, ¿no? Igual que cuando veníamos aquellos que veníamos también de la prensa escrita, ¿no? Posicionando en determinados ángulos para garantizarnos la lectura. Bueno, pues ahora también cuando estamos trabajando en un entorno multimedia tenemos que saber dónde se posiciona. Primero de izquierda a derecha. Después hacemos un pequeño recorrido hacia abajo, después nuevamente hacemos otro pequeño recorrido de izquierda a derecha y después hacemos una rápida visualización muy rápida por el resto de la información. Traducido a una página web, cualquiera, ¿no? La página de la CNN, por ejemplo. Tenemos aquí una primera lectura donde nosotros lo que hemos colocado que es el titular de la información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos garantizamos que nuestro lector se haya quedado con la parte más importante, las 3-4 palabras más importantes. Y dentro de esas 3-4 palabras, la primera y la segunda son las que normalmente suelen captar muchísimo más nuestra atención. Si sois consumidores de prensa online de manera habitual, os daréis cuenta que en muchas ocasiones al final de esa primera mirada que hacemos se suele posicionar pues los sumarios o las noticias más leídas, ¿de acuerdo? Y así nosotros también, bueno, pues volvemos a pinchar otra vez en las noticias más leídas para no perdernos nada, ¿no? O el famoso apartado que están desarrollando muchos medios de las 6 noticias que hasta ahora no deberías perderte y ya te hacen la selección. ¿Por qué? Porque saben que cuando leemos lo primero que vamos a ver es el titular y después vamos a ir directamente a esa sección donde se nos resume lo más importante o donde se nos enseña lo que otros usuarios han considerado que es más importante, lo han visto de manera reiterada y por tanto forman el top 10 de las noticias. Después bajamos, ya tenemos aquí lo que sería el subtítulo de la información con un breve sumario y ya después, bueno, pues hacemos el resto de la lectura al resto de la página. Sabiendo que, sobre todo si vamos a presentar nuestro proyecto con este tipo de estructuración dentro de un entorno multimedia, sabiendo que la gente lee así, vamos a intentar un poco aprovecharlo y poner la información en esos lugares claves. ¿Cómo? Bueno, pues lo primero, vamos a priorizar los contenidos, ¿de acuerdo? Incluyendo siempre la información más importante al principio y en la parte superior y en nuestra izquierda, ¿vale? Ahí es donde tenemos que posicionar la información más destacada, aquella que si nuestro lector, nuestra audiencia, por la razón que sea, tiene que marcharse, decide irse a otra página web o decide hacer cualquier acción, por lo menos se haya llevado esa primera sinopsis, ese primer resumen que sería el titular. Después también utilizar todo tipo de recursos como los títulos y los subtítulos para permitir la rápida identificación. Aquí vamos a jugar evidentemente con el tamaño de las letras, con el color de las letras, con las negritas, sin abusar de ellas, pero sí es verdad que podemos generar esos elementos que van a conducir nuestra lectura de manera rápida a lo largo de la página. Después también una cuestión importante, utilizar siempre palabras claves, palabras cargadas de significado al principio de todas nuestras frases, ¿de acuerdo? También por lo mismo, por si nuestro lector no termina de leer la frase, que por lo menos en las 2 o 3 primeras palabras, los 2 o 3 primeros términos, hayamos conseguido que se lleve lo esencial de la información.
Utilizar, como he dicho, la negrita a lo mejor en determinados conceptos, que los podemos ver distribuidos. Ahora mismo se está utilizando también de manera bastante frecuente en muchos medios, ¿no? Y va conduciendo nuestra lectura y somos capaces de ir identificando esas ideas claves, la idea principal y las ideas secundarias. Después también podemos agrupar contenidos utilizando a lo mejor pues, recursos de trama, de fondos parecidos para generar ideas similares, para agrupar ideas similares. Y después también una cuestión muy importante es a la hora de escribirlo, a la hora de redactarlo, a la hora de narrarlo, una idea, más es posible, por cada párrafo. ¿De acuerdo? No, una estructura sencilla, rápida, accesible, una idea. Si queremos utilizar otra idea, utilizaremos otro párrafo. Si queremos, vale, pero siempre una idea por párrafo para asegurarnos, evidentemente, que bueno, que si deja de leerlo, por lo menos la idea más importante haya llegado. Aquí tendríamos un ejemplo, ¿no? Una historia sobre el uso de esteroides dentro de la liga de béisbol. Y, bueno, si nosotros observamos la distribución, es una infografía bastante compleja, muy completa, pero si nos damos cuenta nos va dirigiendo por ella de manera bastante secuencial, ¿de acuerdo? Si nosotros aplicamos ese patrón de la lectura F, que es lo primero que vamos a ver, bueno, lo primero que vamos a ver evidentemente es el titular, ¿de acuerdo? Donde plantea esa discusión entre uso de esteroides sí, uso de esteroides no, y vamos a explicar el sí, por qué, y vamos a explicar el no, por qué, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que hacemos básicamente es ir distribuyendo la información de acuerdo con este patrón. Una primera parte inicial donde nosotros leemos el titular, donde después tenemos acceso a ese final con algunos datos, bajamos la información y vemos ya cuadros diferenciados según distintos jugadores. Ya seguiríamos un poco hasta aquí, hasta lo que sería la evolución en el uso de esteroides y después nos iríamos a ese epílogo final con la comparación de más jugadores a lo largo de más años para ver realmente si se ha convertido en una tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es una manera de ayudarnos también a saber dónde poner la información importante, esa idea clave de la cual hablábamos al principio, ese dato valioso que hemos conseguido encontrar dentro de miles de datos y que evidentemente es el que nosotros queremos transmitir a nuestra audiencia. Esta sería la parte más técnica, ¿no? Por así decirlo, si sabemos cómo la gente accede a la información, consume la información, lee la información, la ponemos de ese modo y por lo menos podemos garantizarnos un consumo más o menos exitoso. Pero podemos hacer más cosas, podemos utilizar más estrategias, podemos utilizar más recursos para realmente conseguir que no se vayan, conseguir que se lean la noticia, que se lea nuestro proyecto hasta el final, ¿no? Nosotros trabajamos en la asignatura, trabajamos largos formatos. Estamos hablando de reportajes en torno a los 50.000 caracteres, ¿de acuerdo? Porque ponemos en funcionamiento, bueno, pues otra serie de estrategias, otra serie de técnicas, ¿no? Estamos hablando de ese periodismo lento, ¿de acuerdo? Como tienen otras asignaturas de redacción muchísimo más rápida, ¿no? Noticias breves y otro tipo de género muchísimo más rápido. Nosotros trabajamos en la asignatura ese periodismo de largo formato y cocido a fuego lento, ¿no? Entonces, evidentemente, una de las cuestiones que siempre hablo con los alumnos es que 50.000 caracteres con 10 entrevistas, gráficos, multimedia, podcast, evidentemente yo lo leo hasta el final, pero normalmente la audiencia tenemos que generar un montón de recursos para conseguir que no se vaya, ¿vale? Una idea que funciona siempre muy bien y que ellos lo utilizan perfectamente y que, bueno, creo que cualquier mirada ahora mismo a la información que consumimos también nos puede ratificar esta idea es humanizar la información. Los datos no son cosas abstractas que estén en un vacío, ¿no? Los datos hacen referencia a personas, hacen referencia a realidades, proceden de un contexto real, hablan de cotidianidades, hablan de problemas. Entonces, nosotros tenemos evidentemente que ser conscientes de esa realidad y conseguir, evidentemente, reflejarlo en cómo nosotros contamos la información. Por norma general, los seres humanos, salvo excepciones que están diagnosticadas, somos empáticos.
nos relacionamos con otros seres humanos, vivimos en comunidad, los entendemos, nos gusta más o menos ponernos en su situación, ¿no? y ver las historias a través de sus ojos, ¿no? Bueno, pues eso es un recurso que funciona muy bien cuando nosotros queremos trasladar una historia con datos, romper esa idea de que el dato no representa una realidad, una cotidianidad, y bajarlo a la vida real de las personas que están detrás de esos datos. Había traído estas dos imágenes porque creo que reflejan bastante bien esa idea de cómo podemos humanizar la información, cómo podemos individualizar nuestras historias. No sé si más o menos os suena algo o sois capaces de identificarla, pero la de la portada del País es una portada ya antigua, pero refleja una imagen que sí consiguió realmente que, bueno, en primer lugar la ciudadanía y después los responsables políticos tomaran conciencia de lo que estaba suponiendo el éxodo de civiles sirios, ¿no? Estamos acostumbrados todos los días, ¿no? Miles de imágenes, miles de noticias, de datos, toda la cantidad de gente que huía de Siria por la situación de guerra, tal, y de repente un día aparece una imagen. He seleccionado la del País. Había imágenes más crudas. El Mundo decidió publicar la foto original, que era un niño de corta edad, de unos 2 o 3 años, que estaba boca abajo en la playa y que se había ahogado intentando escapar de su país, ¿no? Y acceder a Europa. Pero pues la historia de Aylan, que era el nombre del niño ahogado, después hay muchas historias también en torno a la manipulación de la foto, pero que no vamos a entrar aquí. ¿De acuerdo? La historia de Aylan, esa foto que se publicó en la portada no solamente de los medios españoles, sino de los medios franceses, de los medios italianos, de muchísimos medios, realmente sí consiguió que de repente la gente se parara. Ya no eran miles de refugiados los que llegaban, sino que era un niño que se había ahogado en una playa. En una playa, como cualquiera de las que nosotros podemos estar en cualquier momento, ¿no? Y eso, evidentemente, esa manera de contar la información a través de un caso particular, un caso concreto, sí fue muchísimo más efectivo que si nos hubieran dicho que todos los días llegaban a las playas italianas, a las playas, pues 1000 refugiados, ¿no? El segundo caso, no sé si lo habéis visto, es un documental muy interesante, que es de Henry Singer, que se llama en España lo hemos traducido por El hombre en el cielo, ¿no? The Fallen Man. Atentado contra las Torres Gemelas. Creo que todos dentro de nuestro imaginario colectivo somos capaces de recordar la imagen de los aviones impactando, las imágenes de las torres cayendo, la gente muerta, la gente, y en último lugar, pues la gente que se tiraba, ¿no? de los rascacielos para evitar morir calcinado. Bueno, pues una de las imágenes que dio la vuelta al mundo, que publicó el New York Times y que es la que se utiliza para la portada del documental, era precisamente, bueno, la imagen de un hombre que decidía tirarse de las Torres Gemelas para poner el fin a su vida y no morir calcinado, ¿no? Bueno, pues utilizando esta foto se generó todo un movimiento para intentar identificar no solamente a él, sino a todas y cada una de las personas que decidieron adoptar esa medida tan drástica, ¿no? Y contar su historia, contar en qué trabajaban, en qué piso se encontraban. Es decir, hacernos realmente partícipes de esa historia tan tremenda y tan dramática que supuso el atentado contra las Torres Gemelas. ¿Qué más cuestiones podemos resaltar dentro de lo que es esta idea de cómo humanizar la información? ¿Por qué necesitamos humanizar la información? Bueno, pues porque también a nivel psicológico está demostrado, Paul Slovic, que es un profesor de psicología de la Universidad de Oregón, desarrolló un concepto que es el colapso de la compasión, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver como grandes cantidades, no somos capaces de generar esa empatía, no somos capaces de sentir esa compasión y decidimos no actuar. ¿De acuerdo? Él, de hecho, tiene un artículo muy interesante de que el título es algo así parecido, algo así como ¿por qué no se ha puesto todavía fin a las crisis humanitarias en la cual hay tantos millones de víctimas? ¿No? Pues por una razón muy sencilla, porque normalmente cuando nosotros vemos historias que reflejan la vida de muchísimas personas, somos incapaces de empatizar con esa historia y somos incapaces de hacer ninguna acción. ¿Por qué? Porque lo que funciona para nosotros como especie es
Me protejo a mí y me protejo directamente a la persona que tengo enfrente. Si nosotros somos capaces de contar una gran tragedia, cualquier situación, no tiene por qué ser una tragedia, ¿no? Lo que pasa es que estoy utilizando el artículo de Slovín. Somos capaces de contar una historia a través de los ojos de una persona que forme parte de nuestro entorno, seguramente tendremos muchísimo más éxito. Creo que cualquiera de nosotros en algún momento habrá recibido algún tipo de petición a través de change.org o a través de una página de Facebook, a través de una cadena de mensajes de WhatsApp, donde se nos ha contado la historia real de un menor normalmente que sufre algún tipo de enfermedad y que sus padres, y normalmente si se nos cuenta la historia de ese menor concreto que sufre una enfermedad, estaremos muchísimo más persuadidos a actuar que si nos hablaran de que a lo largo del año 200 o 300 niños mueren como consecuencia de esa enfermedad rara. ¿De acuerdo? Entonces, si somos capaces de enfocar los datos hacia una historia individual concreta, humanizamos la información, seremos capaces de conseguir esa unión muchísimo más intensa con nuestra audiencia. ¿Cómo podemos establecer esa conexión, de acuerdo, con nuestras audiencias? Uno, encontrando anécdotas. Las anécdotas funcionan muy bien, puede ser desde algo divertido, algo cómico. Yo siempre le digo a mis alumnos que no rechacen nunca el humor como una de las mejores vías de acceso para conectar con la persona que tenemos enfrente, ¿no? Lo que pasa es que normalmente no me suelen hacer mucho caso, lo confieso. Algo que funciona, buscar alguna cuestión de actualidad. Utilizar a lo mejor una pequeña, algún dato que haga referencia a un tema que ahora mismo esté muy candente en los medios para asegurarnos que a través de la narración de ese tema estrella pues podamos acceder, digamos que bajen las defensas de nuestras audiencias y podamos acceder a ellos de manera muchísimo más rápida, ¿no? Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos. Después también, ¿cómo? Incluyendo el tú en el título, en el rótulo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vayamos a rotular una gráfica, vayamos a rotular una visualización, ¿por qué no ponemos cuánto te gastas? ¿Serías capaz de sobrevivir? ¿De acuerdo? Introduciendo esa manera de redactar la información. ¿Qué más estrategias? ¿No? Invitar a la audiencia a que descubra algún aspecto que puede interesarle. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues precisamente utilizando la interacción, utilizando la gamificación, pidiéndole que rellene, que seleccione determinadas variables. Después también una manera de conectar con la audiencia es utilizando analogías, ¿no? Leía un ejemplo que creo que puede ser bastante clarificador al respecto, la cantidad de saliva que producía el ser humano al año, ¿no? Soy incapaz de recordar la cantidad de litros de saliva que produce el ser humano a lo largo de un año, pero sí recuerdo la analogía que utilizaron, seríamos capaces de llenar una piscina olímpica. No sé cuántos litros son, pero sí soy capaz de recordar esa analogía, ¿no? Pues en muchas ocasiones también utilizando analogías procedentes de ese contexto en el cual se inserta nuestra audiencia, podemos conseguir captarla. Y sobre todo la idea importante, ¿no? Y creo que la visualización que vamos a ver es la historia, ¿no? que se narra, es bastante potente, que es siempre mucho más sencillo referirse a una persona que a un número, porque con esa persona podemos compartir muchísimas cualidades, características, experiencias, mientras que con un número a lo mejor es muchísimo más difícil. Vamos a ver, un segundito, vuelvo a compartir la pantalla. A ver, compartir pantalla. ¿De acuerdo? Se llama Las historias detrás de una línea. Y lo que nos narra son los trayectos de 6 personas diferentes que deciden abandonar su país y buscar asilo en otros países. ¿De acuerdo? Millones de personas. ¿De acuerdo? Sin embargo, evidentemente, nos resulta muchísimo más fácil pinchar sobre cualquiera de ellos. Vamos aquí. 20 años, procedente de Mali, pierde a sus padres y decide emprender la huida de su país para llegar a Italia y pedir asilo. 1400 días de viaje,
más de 7.000 kilómetros, casi 8.000, ¿de acuerdo? Para conseguir ese objetivo, y nos va retratando, bueno, pues la ruta que ha seguido, ¿no? Pues así también una manera de, en vez de establecer una manera amplia de narrar, de contar cómo cada día miles de personas emprenden este viaje, bueno, pues la historia detrás de esta línea se dedica a contar de manera bastante sencilla, porque realmente tampoco tenemos una información muy detallada de estas personas, pero nos están dando detalles muy personales de su vida, la razón por la cual han decidido emprender ese camino, y nos están poniendo en contexto de lo que han hecho. Vamos a ver ahora algunos ejemplos más. Vuelvo a la presentación, un segundito. A ver, un segundo, que no me la reconoce. A ver, me vuelve a abrir la antigua. Cada vez que cierro y vuelvo, me hace lo mismo, ¿de acuerdo? Así que disculpadme, voy rápido. Datatón. Esta es la última. Es que lo de cambiar la presentación en el último minuto siempre juega malas pasadas, ¿vale? Pero ahora, como vamos a estar un tiempo viendo algunas de estos, vamos aquí, vamos a activarlo, a ver si llegamos rápido, ¿de acuerdo? A ver si pasando, es que aquí, ay, perdonadme, que se me engancha. Aquí, venga, ya tenemos los ejemplos. Aquí lo teníamos, ¿vale? Esta es una historia también que estuvimos hablando la última vez que estuve aquí en Valencia, que es un proyecto que elabora el diario y que ha sido seleccionado. Ahora mismo no recuerdo exactamente para qué premio, pero sí lo han seleccionado. Y me gustaba también por cómo habían... un segundo, que creo que no lo estáis viendo. Vuelvo otra vez a la parte... que es un especial sobre España vive en pisos, ¿no? ¿Por qué nuevamente, si os dais cuenta, podríamos haber utilizado por qué se construyen pisos o por qué se construyen las ciudades en vertical, ¿no? Y lo hubiéramos dejado así de una manera bastante imprecisa, bastante aséptica, y bueno, pues está muy bien, ¿de acuerdo? Os recomiendo que la veáis porque realmente es... muy bonita, utiliza además la técnica del scroll, vamos bajando, vamos teniendo acceso a cada una de las ciudades, pero sobre todo la había seleccionado por esa utilización que hace de por qué hemos construido nuestras ciudades, nos está implicando directamente en la historia, ¿no? Nos está llamando a que tomemos conciencia de cómo evidentemente, bueno, pues nuestras ciudades están bastante masificadas, ¿no? Y después nos podemos llevar algunas sorpresas, ¿vale? Porque pensamos a lo mejor en algunas comunidades que tienen a lo mejor algún tipo de estructuración muchísimo más plana, ¿no? Construcciones más horizontales, y no, todo lo contrario. Pero utilizaba otra vez, ¿vale? Utilizaba lo diré, el nosotros, nuestras ciudades, en nuestro país, ¿de acuerdo? Vamos a ver alguno más. Me va a servir, aunque sea, bueno, creo que voy a ir rápido. A ver si lo carga. Aquí. Este no era. Un segundo. Vamos a ver alguno más, ¿de acuerdo? Este está muy bien, el índice de la OCDE, donde nosotros podemos diseñar nuestro estándar de vida, o sea, si tenemos una buena calidad de vida, pero vamos a ver que es por ejemplo, cómo visualizar, cómo acercarnos a lo que son 500.000 muertos por COVID en los Estados Unidos, ¿no? Hemos estado, evidentemente, durante estos años atrás, pues, recibiendo multitud de datos sobre el número de contagios, número de fallecidos, número de personas ingresadas. Bueno, pues una manera también bastante eficaz, en este caso utiliza el dibujo, ¿vale? Para que veamos también otra manera de trasladar la información de datos, era utilizar esas analogías que hemos mencionado anteriormente. Es decir, si nosotros tenemos que explicarle a nuestras audiencias que representan 500.000 muertos, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues el National Geographic desarrolló esta
idea bastante interesante, que os la voy a enseñar ¿Estás ahora. compartiendo, Lorena? Sí, ahora mismo. Ahora se ve. Porque Vale. voy más lenta. Como voy saltando de una página a otra, ¿de acuerdo? Aquí no vais a ver gráficas, no vais a ver diagramas de bar, no hay nada de eso, ¿de acuerdo? Por eso también lo he seleccionado porque me resultó muy interesante. 500.000 muertos, ¿de acuerdo? Bueno, pues 500.000 minutos en un año, eso es lo que significa evidentemente un muerto por cada minuto. Si nosotros pusiéramos todos los ataúdes de estas 500.000 personas muertas, bueno, pues cubriríamos la distancia que hay entre Nueva York e Indianápolis. Por ejemplo, sería el monumento en memoria de los veteranos en la guerra de Vietnam, pues nosotros necesitaríamos 9 veces ese monumento. Después también lo hace una referencia a los términos del desempleo, ¿no? 500.000 muertos y en el año anterior a la pandemia 500.000 personas que estaban desempleadas. 500.000 personas fueron también las que acudieron a Woodstock, ¿no? Para celebrar en ese festival de la paz y del amor. Bueno, es una manera, como digo, también muy interesante, ¿no? Sería toda la población de Atlanta, las 500.000 personas que murieron por COVID en Estados Unidos, bueno, en esos momentos iniciales, porque después, evidentemente, la cifra se ha incrementado, pero sería como si nosotros borráramos del mapa la ciudad de Atlanta. ¿De acuerdo? 500.000 conductores de autobús, dentro de lo que son los servicios, ya que salen todas las pelis también, ¿no? De los servicios de transportes escolares, todos los trabajadores del servicio postal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una manera, como os he dicho también, de trasladar datos utilizando en este caso pues el dibujo y sobre todo con esa idea clave que os he comentado de cómo hacerle llegar a nuestra audiencia realmente la cantidad de personas que han muerto, cómo podemos hacerlas significativas para ellas. Esa sería quizás la idea clave, ¿no? Cómo hacer significativos para nuestras audiencias esos datos, que pueden ser miles, que pueden ser millones, que pueden ser cientos, ¿no? Pues utilizando esta técnica y esta estrategia de humanizar la información. Tenéis muchos más ejemplos, ¿vale? Pasaré la presentación si queréis, o os paso los ejemplos al final para que vosotros podáis irlos viendo, porque realmente hay algunos que son muy interesantes, ¿no? La idea básica era un poco recogiendo esas dos ideas al final de la diapositiva. En primer lugar, que los protagonistas de nuestra historia son las personas, no son los datos. Trabajamos con datos, pero la historia va sobre personas, no sobre datos, y eso nunca tenemos que perderlo de vista. Y después también que una de las maneras más efectivas de que los datos signifiquen algo para nosotros es que consigamos hacerlos nuestros, consigamos reflejar en ellos pues nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestras esperanzas. Por eso funcionan también siempre las historias emotivas de esperanzas, ¿no? O de miedos que son resueltos, de historias de superación, porque realmente la hemos sentido, la hemos vivido en algún momento de nuestra experiencia, la comprendemos, empatizamos y la tenemos muy bien asimilada dentro de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Hay más, el tema también, había una que me parecía muy interesante, que simplemente para no estar cambiando otra vez de pantalla, que era el seguidor de homicidios de Palm Beach, ¿no? Entonces, bueno, otra manera también de contar la historia no es simplemente mostrar en un mapa donde se acumulan las mayores cifras de muertos, sino identificar a cada uno de esas personas que han fallecido, poner una foto de ellas, ¿de acuerdo? Y contar su historia. Entonces era una manera también de hacer ver que había una familia que sufría, que había a lo mejor un padre de familia que había dejado a 2 huérfanos. Entonces la verdad es que está también bastante bien este trabajo, ¿no? O el de The Guardian también, el segundo que tenéis en la presentación, el de Homan Square, que es
bueno, precisamente como consecuencia de un mandato de la Ley de Transparencia en Reino Unido, pues se tiene acceso a los archivos de uno de los centros de detención más importantes de Londres, ¿no? No, de Londres no era, perdón. Se había tenido acceso a ese archivo con todas las detenciones de una comisaría en Homan Square de Chicago. Entonces ahora se empieza a obtener toda la información, las personas que habían sido detenidas, la edad, las circunstancias, todo, ¿no? Y empezaban un poco a componer todo ese retrato de más de 7.000 casos para contar la historia de cada uno de ellos. En definitiva, queremos generar una emoción, porque generando esa emoción somos capaces de conseguir, quizás el término de lealtad, bueno, quede demasiado amplio, ¿no? Pero somos capaces de conseguir esa conexión y sí esa lealtad que se le puede exigir en determinados momentos a nuestra audiencia. Más cuestiones, vale, sabemos dónde posicionar la información, sabemos que tenemos que contarla desde un punto de vista humano, llevando los datos a lo cotidiano, a los casos concretos. Y ahora la pregunta también que identificábamos al principio, ¿qué quiero contar? ¿Cuáles son las principales ideas que hemos encontrado cuando estamos trabajando y que sobre todo sabemos que funcionan? Cuando estamos trabajando con data storytelling. Bueno, aunque pueda parecer que hay muchísimos patrones narrativos, que hay muchísimas ideas, que hay muchísimas cuestiones que contar, básicamente se suelen reducir bastante, ¿no? ¿A qué se reducen? Bueno, pues normalmente cuando estamos haciendo historias con datos, solemos utilizar algunas de estas ideas básicas. La primera, creo que es muy sencilla, ¿no? Mostrar la evolución temporal de alguna realidad, X, la que sea, ¿de acuerdo? Nuevamente voy a estar entrando y saliendo. Os he recomendado que visitéis esta página, que es la página, voy a ponerla ahora, que es de Pudding, ¿de acuerdo? De pudding.cool. Y tienen varios trabajos, de hecho son de los que más visualizaciones, de los que más historias he ido eligiendo para esta presentación. Y este es uno de ellos que me parece magnífico, ¿no? Es a través de las cartas que los lectores iban remitiendo a los diarios, ¿de acuerdo? Ir descifrando en esas cartas los principales problemas que se detectaban en la población norteamericana a lo largo de 30 años, ¿no? Leyendo todas y cada una de esas cartas al director, bueno, pues hacen un trabajo precioso, que lo tenéis aquí, que os animo a verlo, a leerlo. Además, trabajan muy bien, ¿de acuerdo? Tanto desde el punto de vista de la visualización que haces, que es bastante sencilla, bastante clara, que además nos permite ir jugando con ella, a también cómo van narrando las historias, ¿no? Y para nosotros, bueno, pues podemos ir encontrando todo lo que eran problemas relacionados a lo mejor con cartas en las cuales los lectores habían relatado su experiencia siendo víctimas de abusos sexuales, ¿no? Y entonces podíamos ir viendo cada uno de los casos, podemos ir teniendo acceso a extractos de esas cartas y dónde se van localizando por año, dónde se van concentrando, ¿no? Había, por ejemplo, el tema del SIDA. Bueno, pues evidentemente todas las cartas, la mayor parte de las cartas que se publican, pues están concentradas en torno a finales de la década de los 80, a principios de los 90, ¿no? Y era una manera pues preciosa de ir mostrando cómo habían ido cambiando los problemas de la sociedad americana, tomando como referencia las cartas al director. Esa es una de las primeras ideas que siempre utilizamos cuando nosotros estamos intentando encontrar la idea clave de nuestro relato, ¿no? Simplemente contar esa evolución temporal. Vamos a ir viendo más casos. Ir avanzando. Aquí. Un segundo. ¿Qué otras patrones? ¿Qué otras ideas? Llamar la atención sobre un caso muy concreto dentro de una realidad más compleja, ¿no? Una mirada microscópica a un problema social estructural de gran calado, como puede ser, por ejemplo, la extinción de las especies. Bueno, pues en este trabajo de ProPublica lo que se propone es que
Frente a ese relato bastante extendido de todas las especies animales que están en extinción en nuestro planeta y cómo peligra la biodiversidad, pues ir poniendo el acento de manera concreta en determinadas especies. Voy otra vez a ir saltando. ¿De acuerdo? Podemos, evidentemente, tener la narración completa de todos los problemas y ya después sí podemos ir viendo de manera más específica, bueno, mirada concreta sobre mamíferos y tenemos nuestra mirada concreta. Reptiles, anfibios, pájaros. Bueno, también es una manera de organizar nuestra información, llamar la atención sobre un aspecto concreto que está contextualizado en un problema mayor, pero sobre el cual nosotros no tenemos por qué necesariamente desarrollarlo de manera completa. Más ideas. Creo que ya he localizado que es la 49. Así que voy a ir directamente a ella. No, todavía. Más ideas. Los contrastes también. Evidenciar contradicciones, ¿no? Los datos parecen decir, o mejor que los datos, no. La opinión pública dice que a mayor número de inmigrantes en el país, mayor tasa de criminalidad, ¿no? Bueno, pues The Marshall Project, voy otra vez a compartirlo, evidencia que no se produce, que hay una contradicción entre lo que la gente piensa y la realidad, ¿vale? El mito del inmigrante criminal, ¿no? Muy sencilla, si os dais cuenta, tampoco es una visualización ni dinámica ni impactante. Aquí un poco también va a depender, evidentemente, de todos los recursos que vosotros podéis utilizar, pero demuestra de manera bastante clara cómo pues no hay una correlación entre estos dos datos, ¿de acuerdo? Y ya después, bueno, pues van introduciendo más información, pero vale, tiene aquí bastante interesante esa contradicción que se establece entre lo que la gente piensa y después realmente lo que nos están diciendo los datos que nosotros estamos consultando. Vamos a ver algún patrón más. Hemos visto este. Por ejemplo, uno también muy interesante que son el de la composición, ¿no? Cuando tratamos, tipo historia puzzle, tratamos de ir encontrando la interconexión, la suma, o cómo, vamos a ver si soy capaz de explicarlo, cómo la suma de los distintos elementos nos van a permitir después llegar a un resultado final muchísimo más complejo, ¿no? El ir adicionando distintas unidades, distintos componentes para conseguir un relato completo. Ay, este no era, perdón, que he pinchado el que no era. Ay, venga, a ver si lo consigo. Bueno, este está bastante bien también, que es un especial que había desarrollado Reuters, donde lo que hace es intentar hacer una composición con el ritmo de vacunación a escala mundial, ¿no? Es decir, teniendo como referencia pues los más de 200 países que habían comenzado en ese momento la vacunación contra el COVID, pues ir evidentemente poniendo en comparación todos los datos. Pero yo quería enseñaros otro de Pudding que me parece muchísimo más interesante, otra vez, porque lo trabajan muy bien, que es cómo determinar, para que veáis un poco que se pueden ir haciendo historias de muy distinta manera, cómo determinar la calidad de un vino, ¿vale? Y cómo lo resuelven ellos de una manera bastante ingeniosa y muy divertida a través de ese patrón que es el compositivo, que es este. Ahora sí lo he pinchado bien, lo pongo un segundo. Aquí. ¿De acuerdo? Que es intentar establecer un modelo predictivo que nos permita determinar la calidad del vino, ¿no? Y ellos empiezan, bueno, además de una manera también bastante divertida, invitando al lector a jugar, ¿no? Que establezca para él qué es un vino bueno, qué es un vino malo, ¿no? Y que, bueno, que decida si le gusta con más alcohol, con menos alcohol, con más azúcar, con menos azúcar. Entonces, bueno, van introduciendo de manera bastante paulatina a la audiencia, van trabajando de una manera, trabajan también con el humor bastante bien.
Y bueno, ya ellos estableciendo estos parámetros del alcohol, de los ácidos, de las azúcar, pues sí le permiten establecer evidentemente lo que se entiende por un vino de mejor calidad, peor calidad, haciendo todas sus composiciones. Y bueno, es muy divertido porque nosotros vamos a ir, utiliza también ese recurso del humor, ¿no? Para poder mantenernos todavía leyendo, sobre todo porque además es una historia bastante larga que requiere bastante tiempo y sobre todo nos van a ir introduciendo de manera paulatina, de manera humorística, nos van a ir sumando distintos componentes, ¿no? Y ya evidentemente empiezan a jugar con la historia para determinar la calidad del vino, también por su procedencia, y está bastante interesante. Más patrones también, las intersecciones, que es otra de las ideas que se pueden trabajar o que suelen estar en la base de las historias que narramos con nuestros datos. El ejemplo era de qué tienen en común los candidatos demócratas en Twitter y empezamos a buscar pues puntos de conexión, esas intersecciones, ¿no? Desde seguidores a partes del programa que son similares y está bastante divertida, ¿no? Después también el locus de lo excepcional, que suele funcionar también, lo hemos visto antes, ese momento de sorpresa, ¿no? Lo raro, lo distinto, lo que rompe el discurso habitual. Y bueno, Reuters hacía un trabajo muy interesante sobre cómo había cambiado la temperatura en Tokio, que albergaba la celebración de los Juegos Olímpicos de 2020/2021 y, bueno, cómo se enfrentaba a un verano especialmente caluroso en la fecha prevista para las Olimpiadas, ¿no? Y como eso evidentemente iba a motivar bastantes problemas, podía motivar bastantes problemas para los atletas, ¿no? La excepcionalidad, lo que rompe la regla de funcionamiento. Después también este trabajo de Bloomberg, muy interesante, sobre qué es lo que está realmente provocando el cambio climático. Juegan con una idea y la van repitiendo hasta el final 3, 4, 5 veces hasta que consiguen, voy a compartirlo, hasta que consiguen atraer consiguen atraer al lector hacia la idea básica, que es evidentemente los gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? La historia la van narrando utilizando este tópico de la repetición, es el sol lo que provoca el cambio climático, muestran la evolución, la actividad de los volcanes, estos 3 factores combinados, la deforestación, bueno, pues nada, la contaminación, nada, aerosol, ozono, nada. Y realmente, bueno, pues hasta llegar al final nos iban conduciendo a través de esa manera bastante repetida, ¿no? Utilizando la misma visualización, utilizando la misma pregunta, utilizando el mismo tipo de recursos, ¿no? Entonces, bueno, también es una manera de acercarnos a esos lugares comunes, ¿no? Que es el término que estaba antes intentando buscar, que es el que nosotros tradicionalmente utilizamos a la hora de identificar estas ideas claves, estos patrones narrativos. Voy a enseñaros alguno más y como queda poquito tiempo, sí quiero pasar, aunque sea a una pequeña panorámica de cómo organizar la información, o sea, ya no solamente a nivel visual, sino a nivel interno estructural. Después también, ¿no? Cuestionar las verdades aceptadas, también un trabajo muy interesante que lo tenéis hipervinculado sobre a dónde fue a parar la gente que tuvo que abandonar su casa después del huracán Katrina, ¿no? Entonces, de repente, bueno, pues te ofrece una panorámica totalmente reveladora, ¿no? De cómo realmente, bueno, pues la gente había seguido residiendo en áreas muy cercanas, que no se había provocado esa diáspora de que la gente había abandonado totalmente y que estaban utilizando los recursos de otras ciudades, sino que, bueno, que había permanecido dentro de su área y que las ayudas que se estaban dando pues dependían precisamente de esos organismos públicos, de esas instituciones públicas, de esa zona concreta que había sido devastada, ¿no? Mostrar conexiones y flujos también, estaba muy interesante este trabajo de Sankey, utilizando un diagrama de Sankey sobre qué país genera más huella de carbono al intentar exportar sus vinos al extranjero.
¿vale? Estaba muy, muy interesante mostrando esos flujos de qué pasaba si exportábamos vinos desde Francia o exportábamos vinos desde Australia, y te lo muestran de una manera también bastante divertida, ¿no? Pero no deja de ser esa misma idea de mostrar un flujo de un sitio hacia otro, de Francia hacia Australia o de Australia hacia Francia. Dos ideas claves, independientemente del patrón que utilicemos, seleccionar bien la visualización. No me iba a parar mucho en esto, sobre todo porque en el taller de minería de datos y visualizaciones, además lo tenía ahí buscado, las diapositivas 34 a 47, teníais la explicación de cuál era la idea que contenía cada una de las visualizaciones que nosotros podíamos utilizar, y después volverme a repetir en la idea que ya he dicho antes. Empecemos de una manera sencilla y, si podemos, porque el conocimiento de nuestra audiencia así nos lo permite, ir complejizando la cantidad de datos que ofrecemos. Este trabajo sí os lo tengo que poner porque es magnífico y me encanta, ¿de acuerdo? Que es cómo funciona las encuestas, ¿no? Y bueno, el trabajo era bastante divertido y va haciendo pues todos los estadios, ¿no? Desde qué pasa si nosotros hacemos una estimación de votos teniendo en cuenta, bueno, pues a 10 personas, a 100 personas, a 1000 personas, ¿no? Y conforme nosotros vamos avanzando, ¿de acuerdo? Podemos quedarnos en los primeros pasos de la historia y no evolucionar hacia un conocimiento más complejo, pero sí es verdad que, bueno, que si nosotros vamos jugando con lo que nos propone Rock and Poll, pues podemos ir evidentemente sabiendo de manera bastante más compleja cómo funcionan todas esas encuestas a pie de urna, que todas las noches electorales pues nos van avanzando los resultados, ¿no? Y veis viendo que conforme nosotros vayamos aumentando y vamos metiendo cada vez más datos, ¿de acuerdo? Nada, si queréis verlo de manera más tranquila, porque también es bastante larga, ¿de acuerdo? Requiere, bueno, pues más de unos 20 minutos, 20-30 minutos, acceder a todo el contenido, y después, bueno, yo le echaría un segundo vistazo, ¿no? Es bastante compleja, pero hemos empezado de una manera muy sencilla, simplemente una encuesta, un votante, 10 encuestas, 10 votantes, 100, 1000, y así de manera sucesiva, ¿de acuerdo? Pero la idea clave que os he dicho, normalmente casi todo lo que queremos contar tiene ya un patrón, tiene ya una idea clave, simplemente tenemos que ser capaces de identificarla cuando nosotros nos preguntemos qué queremos contar, e intentar elegir la visualización correcta, e intentar también ser capaces de dosificar la cantidad de información, ¿de acuerdo? Tenéis aquí también otra idea sobre cómo seleccionar la visualización más adecuada en función de la pregunta que le hagamos a los datos. Si nos interesa el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, utilizando un poco esa estructura también clásica dentro de lo que es el periodismo. A ver, ahora sí que no me pasa. Ahora. Bueno, estructuras narrativas, para no perdernos mucho. Lo básico, lo que sabemos que funciona, ¿vale? Estructura sencilla. La de los cuentos. Había una vez, en algún lugar, pasa algo por una razón y genera un efecto, ¿vale? La manera más fácil de ordenar la composición, o sea, de establecer una composición clásica de los hechos, de los caracteres, del espacio y del tiempo. Punto. Y no nos complicamos. Que queremos un poco nosotros ir introduciendo otro tipo de estructuras que sean, por ejemplo, más de carácter informativo, pues utilizamos la famosa estructura de la pirámide invertida, que ya está bastante superada, pero que, bueno, yo tengo la obligación de hablar de ella, ¿vale? Lo más importante al principio, qué ha sucedido, dónde ha sucedido, cuándo ha sucedido, y ya después todo lo que podamos poner, ¿vale? Sobre todo, ¿para qué? Pues para evitar que, si se abandona la lectura, por lo menos la audiencia no se quede con los datos fundamentales. Evidentemente, desde estas dos estructuras más clásicas, que son la estructura tipo cuento o la estructura pirámide invertida, ya podemos hacer todas las variaciones que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Desde lo que es una estructura de arco narrativo, yo de todos modos recomiendo que, si es la primera vez que vamos a intentar narrar una historia, utilicemos una fórmula sencilla,
¿de acuerdo? Una fórmula en la que nos sintamos cómodos, en la que podamos realmente contar lo que sabemos, porque a lo mejor nos vamos a complicar demasiado con intentar introducir determinados elementos de tensión narrativa en nuestra historia y no nos vamos a sentir muy cómodos. Pero bueno, que sepáis que desde esas estructuras iniciales podemos hacer una estructura narrativa tipo arco, que es la que tenéis aquí. Está muy bien, esto es una charla muy divertida de YouTube, donde una empresaria cuenta cómo cambió su presentación, tenía que hacer una presentación para los miembros de su empresa, y cómo, viendo un cuento de su hijo que tenía 3 o 4 años, decidió totalmente subvertir esa manera bastante normal que tenía de contar los datos, ¿no? Las hipótesis, los datos, los resultados, la discusión y qué había que hacer, por utilizar una trama. Dentro de esa trama generar un hecho desencadenante, llegar a un clímax y después de ese clímax pues conseguir la resolución de la historia, ¿no? Que es la estructura de arco narrativo o la pirámide de Freytag. Pero bueno, para no perdernos, que es esta que tenéis aquí también, ¿no? La estructura en 3 actos, también, que es más compleja. La estructura circular, ¿de acuerdo? Donde nosotros tenemos un personaje que tiene una carencia, que va a buscar esa carencia, que encuentra las respuestas para sus carencias, que sufre toda una serie de infortunios intentando apropiarse de lo que ha encontrado para resolver sus carencias, y que después, bueno, pues vuelve nuevamente al punto de partida, pero ya evidentemente habiendo cambiado toda su percepción de la vida, ¿no? Quizás a través de determinadas estructuras narrativas o fílmicas podamos entenderlo muchísimo mejor. El viaje del héroe, que es una derivación o una combinación de lo que es la historia circular, esa historia que hemos visto anteriormente, con la estructura de 3 actos, pero bueno, ya os digo que tiene ahí muchos puntos de inflexión que yo realmente quizás no me dificultaría tanto si es la primera vez que vaya a tener que componer una historia. Y después también la curva Fishstein, que es todas las desgracias posibles que le puedan suceder a nuestros protagonistas de nuestra historia, y evidentemente no se resuelve, no hay una resolución del mismo, ¿no? Y la estructura que utiliza la saga de Harry Potter, que es tramas principales, tramas secundarias, tramas paralelas que convergen en su principio y en su final, pero que después se van desarrollando en distintas intensidades a lo largo de todas las sagas, ¿no? Pero ya os digo, esto un poco si os animáis, os sentís cómodos a la hora de redactar la historia. Última cuestión y muy rápida, ¿de acuerdo? Para poner correctamente, para rotular correctamente nuestras historias, para hacer correctamente nuestros sumarios y, en el caso concreto, también cómo manejarnos con los colores o con determinados recursos gráficos. Os recomiendo que os leáis esta guía de estilo que está publicada por la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, porque es muy completa, está muy bien elaborada, es muy sencilla, es muy accesible y la verdad que da unas claves interesantísimas para utilizar bien todos los elementos gráficos que componen nuestras historias. Si vamos a rotular una visualización, lo más fácil, utilicemos siempre rótulos que sean descriptivos, ¿de acuerdo? Que cuenten aquellos que estamos viendo, pero que cuenten además intentando no utilizar el lenguaje técnico, el nombre de la encuesta, sino aquellos conceptos que realmente utilizaría la audiencia, ¿de acuerdo? Y poner la información importante en un primer lugar. Os pongo este ejemplo, ¿no? Tenemos 2 maneras de rotular una visualización, ¿no? Las preferencias de sabores de helados basados en una encuesta realizada en 2014 a estudiantes, ¿no? De una escuela elemental. O podemos titularlo de otro modo, ¿no? Chocolate era el sabor preferido, ¿de acuerdo?, entre los encuestados. Y evidentemente, bueno, pues simplificamos bastante la información, damos el resultado de la encuesta y sobre todo ponemos el acento en el punto importante. Y en vez de introducir el nombre de la encuesta en el título, lo ponemos en la fuente, lo que he dicho anteriormente, porque además eso también nos permite dotar de autoridad a nuestro trabajo. ¿Qué más cuestiones? Si vamos a poner sumarios y contenidos, ¿no? Importante, no pongamos más de 6 frases, ¿de acuerdo? Vamos a intentar
simplificarlo al máximo y, como os he dicho antes, una idea por cada uno de los párrafos que nosotros vayamos redactando. ¿Que queremos dar información adicional? Pues vamos a utilizar todo el cuerpo de texto, que tampoco deberá ser muy extenso, pero bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo. Y sobre todo evitar esos tecnicismos, ¿no? Que hemos hecho también bastante hincapié en ello. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un pequeño sumario, ¿de acuerdo? Tenéis lo que sería la propuesta inicial, 2014-2015, School Safety Survey Results, tanto por ciento de los padres y de los profesores que consideran los factores más importantes. O podemos determinar este pequeño sumario, mucho más informativo, los profesores, bueno, pues posicionan de una manera muchísimo más clara a la hora de indicar que son el vandalismo, el acoso, pues las principales preocupaciones que tienen, ¿no? Después también, si vamos a utilizar anotaciones dentro de nuestros gráficos, podemos utilizar anotaciones que sean explicativas, que lo que hacen es aumentar algún dato o alguna referencia que está contenida ya en nuestro gráfico, o aditiva, externa, es decir, que es una información de contexto para ayudarnos a entender la información que tenemos. Podemos jugar con los colores para conseguir llamar la atención, con los tipos de letras, con los tamaños de las letras. Quizás aquí lo podamos ver de manera muchísimo más clara en estos ejemplos, ¿no? Aquí se utilizan una serie de anotaciones explicativas internas que sacan datos y amplían, ¿no? Es como si nosotros pusiéramos una lupa en datos que nosotros consideramos relevantes resaltar. Después aquí, cambiando simplemente el color, hemos conseguido fijar la atención en el éxito del proyecto A frente a otros proyectos y simplemente hemos utilizado un color diferenciado para ese proyecto. Somos respetuosos con el dato, pero evidentemente conseguimos que se fijen en él, ¿no? O aquí también cambiar, en vez de resaltar ese 9% que no recibe subsidio, pues el 91% que sí lo recibe. Con esto sí voy a terminar. Sobre todo, una idea básica, que es, bueno, hemos intentado explicar de manera muy rápida lo que podemos hacer para tener una historia exitosa, ¿no? Contada sobre la base de los datos. Pero si de verdad queréis aprender lo que se tiene que hacer a la hora de contar una historia con datos, es ver este enlace donde se reúnen todos aquellos trabajos que realmente no hacen honor al trabajo con los datos y, bueno, podemos tomarlos como referencias para también tener en cuenta lo que no hacer, ¿de acuerdo? Es una página muy divertida donde se van recopilando pues distintos tipos de visualizaciones, distintos tipos de historias con datos y evidentemente, bueno, pues creo que también a través del recurso del humor, sobre todo aprender determinadas prácticas o técnicas que mejor no ponerlas en uso, ¿no? O errores cotidianos que se pueden cometer a la hora de intentar contar una historia con datos si no tenemos muy claro qué es lo que queremos contar, ¿no? Hay de todos, hay de medios muy consolidados, hay otras informaciones, pero bueno, aquí está muy divertida, ¿no? Se tienen que conseguir 500.000 peticiones de 450.000. O aquí intentar un poco establecer cuáles son los resultados. Así que nada, os dejo con este último enlace donde podéis sobre todo sacar ideas de qué no hacer a la hora de contar las historias que queráis contar dentro del Datathon. Yo me despido de vosotros, espero que por lo menos haya servido esta panorámica rápida. Voy a volver a poner la presentación, ¿de acuerdo? Por si queréis también simplemente mi correo o me queréis escribir en algún momento para preguntarme cualquier cuestión que queráis, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí al final. Aquí ahora, lorenaromero@aus.es, y si necesitáis referencias o más ejemplos, yo estaré encantada de poder facilitarlos. Y mucho ánimo, ¿de acuerdo? Con vuestros proyectos. Un saludo para todos. Muchas gracias, Lorena. Creo que nos has dado ejemplos, vamos, de sobra, que si conseguimos seguirlos todos y además las líneas argumentales, vamos, va a ser todo un éxito. Ya lo vamos a dejar para hoy. Nos queda el último taller que dará la profesora Nuria Portillo el próximo martes. Os enviaremos del taller que no se pudo hacer la pasada semana, os enviaremos el enlace
Y nada, nos vemos el próximo martes a las 4 y ya será el último de los talleres para que acabéis ya con todos los conocimientos para el Datatón y presentar vuestros proyectos. Nos vemos el martes. Hasta luego.